El sol de Cholula caía a plomo, una lámina de calor que ondulaba sobre el asfalto y hacía que el aire oliera a polvo y a fritanga. Dentro del taller mecánico, El Milagro, el ambiente era aún más denso, una mezcla acre de aceite quemado, metal caliente y el sudor de un trabajo que nunca terminaba. Aquí, entre carcasas de autos desvencijados y herramientas que habían visto mejores décadas, se movía Santiago Vargas. A sus 14 años, Santi era una sombra, una presencia tan constante y silenciosa como el zumbido del compresor de aire. Su jefe, un hombre corpulento de manos perpetuamente engrasadas, le ladraba órdenes sin mirarlo, y los clientes, apurados y arrogantes, discutían los precios de las reparaciones por encima de su cabeza, como si el muchacho flaco y de mirada concentrada que se deslizaba bajo sus vehículos fuera solo una parte más de la maquinaria, una extensión viviente de la llave de tuercas que empuñaba. Esta invisibilidad, antes una simple característica de su existencia, pronto se convertiría en su única y más peligrosa arma. Las manos de Santi, aunque pequeñas y marcadas por la mugre y los pequeños cortes, se movían con una inteligencia propia. No poseían la fuerza bruta de un hombre, pero sí una destreza innata, una comprensión casi intuitiva del lenguaje de los motores. Podía diagnosticar un fallo en la transmisión por el leve temblor del chasis o identificar una fuga de aceite por su aroma específico, una habilidad que desconcertaba a su propio jefe. Era un chico callado, de pocas palabras y ojos grandes y observadores que lo registraban todo, la forma en que un tornillo se resistía, la tensión de una correa, el nerviosismo de ciertos clientes. Cargaba sobre sus hombros delgados un peso desproporcionado, no solo el de las llantas y las piezas de motor, sino el de ser el único pilar de un hogar que se desmoronaba. Desde que su padre se había marchado, desvaneciéndose como el humo de un escape, Santi había asumido el rol de hombre de la casa, un título demasiado grande para un niño que aún debería estar preocupado por la escuela y los amigos que casi no tenía. Cada tarde, al terminar su jornada, se lavaba las manos con un jabón áspero que nunca eliminaba del todo la grasa de debajo de las uñas, y comenzaba el verdadero trabajo. El hospital público era un mundo aparte, un laberinto de pasillos de linóleo descolorido y el olor antiséptico que intentaba enmascarar sin éxito el aroma subyacente de la enfermedad y la desesperanza. Allí, en 1900, una cama junto a una ventana que daba a una pared de ladrillos, yacía Laura, su madre. Su piel tenía un tinte amarillento y su sonrisa, antes el sol de su pequeño universo, era ahora un esfuerzo frágil, un destello pálido en un rostro consumido por el dolor. Santi se sentaba a su lado, le leía noticias del periódico o simplemente sostenía su mano, sintiendo los huesos delicados bajo la piel. En esos momentos, el ruidoso mundo del taller se desvanecía y solo quedaba el suave pitido de los monitores y el terror silencioso que crecía en su pecho como una mala hierba. La enfermedad de Laura tenía un nombre complicado, una dolencia hepática rara y fulminante que los médicos pronunciaban con una mezcla de jerga técnica y compasión impotente. La habían desahuciado, una palabra terrible que colgaba en el aire del hospital como una sentencia definitiva. Le hablaron de cuidados paliativos, de hacerla sentir cómoda. Pero Santi había investigado, había pasado noches en vela en el único cibercafé del barrio, leyendo foros y artículos médicos con una determinación febril. Encontró una luz, una posibilidad remota, una clínica privada en Estados Unidos, pionera en un trasplante experimental que era su única oportunidad. El costo, sin embargo, era una bofetada, una cifra con tantos ceros que parecía una broma cruel. Era una cantidad de dinero que ni él ni nadie que conociera podría reunir en 100 vidas de trabajo honesto. El tiempo se agotaba. Cada grano de arena que caía en el reloj de su vida era un pedazo de su madre que se iba para siempre. La presión era un monstruo invisible que lo acompañaba a todas partes. Cada peso que ganaba en el taller era cuidadosamente administrado, dividido entre la renta, la comida y las medicinas que aliviaban los síntomas de Laura, pero no detenían el avance de la enfermedad. El dinero del tratamiento en el extranjero era un Everest inalcanzable, y él estaba en la base,
sin equipo y con una tormenta acercándose. Sentía la desesperación, como un sabor metálico en la boca, una impotencia que a veces lo hacía querer gritar en medio del estruendo de los motores. ¿De qué servía ser bueno, ser trabajador, si el universo podía ser tan caprichoso y cruel? Veía la injusticia en los coches de lujo que a veces llegaban al taller, vehículos que valían más que la vida de su madre, y una rabia fría comenzaba a germinar en el fondo de su corazón, un lugar que hasta entonces solo había conocido el amor y el miedo. Su rutina era un triángulo inmutable. De su humilde casa de una sola habitación al calor sofocante del taller y del taller al frío estéril del hospital. Un ciclo repetitivo que medía sus días, cada uno una copia del anterior, marcado solo por el progresivo deterioro de la salud de Laura. Era el hombre de la casa, sí, pero se sentía como un niño jugando un papel demasiado grande. Tenía que negociar con el casero, asegurarse de que hubiera algo para cenar y luego poner una cara valiente para su madre, asegurándole que todo estaría bien. Una mentira que se sentía cada vez más pesada en su lengua. Sus amigos de la escuela, los pocos que le quedaban, hablaban de videojuegos y chicas, mundos tan ajenos a su realidad que parecían de otro planeta. Su infancia se había evaporado bajo el sol de Puebla, reemplazada por una madurez forzada y amarga. El taller, el milagro, era su único refugio y a la vez una jaula. Conocía cada rincón, cada mancha de aceite en el suelo de cemento, el calendario de chicas en bikini de 1998 que colgaba torcido en la pared de la pequeña oficina. Sabía dónde su jefe escondía la botella de tequila para después del cierre y qué herramientas era mejor no pedirle prestadas. Era un ecosistema con sus propias reglas y peligros. Los clientes normales eran predecibles, pero había otros, los especiales, que llegaban en camionetas negras con vidrios polarizados, siempre de noche. Hombres de pocas palabras, con miradas duras y ropa cara que no encajaba con el entorno. Hablaban en susurros con su jefe. Intercambiaban paquetes y se iban tan rápido como llegaban, dejando tras de sí una estela de tensión y el olor a colonia cara. Esta dualidad del taller nunca había sido tan evidente para Santi. Era un lugar de trabajo honesto y simultáneamente un punto de encuentro para algo oscuro y peligroso. El muchacho, desde su posición privilegiada de invisibilidad, lo observaba todo. Escuchaba fragmentos de conversaciones, notaba las matrículas de otros estados, veía la deferencia, casi temerosa con la que su jefe trataba a estos hombres. No entendía los detalles, pero comprendía el panorama general. Allí operaba un poder diferente, uno que no se regía por las leyes que conocía. Un día, un cliente normal, un taxista, hablaba con su jefe sobre los espectros, un nombre susurrado con miedo, hablando de cómo controlaban todo en la zona. Santi, apretando una tuerca bajo un sedán, archivó ese nombre. No sabía que estaba parado en el umbral de ese mundo, a punto de ser arrastrado a sus profundidades por un acto de pura desesperación. El punto de quiebre estaba cerca, tan palpable como la humedad antes de una tormenta. La última visita al hospital había sido devastadora. El médico, con una mirada que Santi odió por su lástima, le dijo que a Laura le quedaban quizás un par de meses. «Disfruta el tiempo que te queda con ella, hijo», le había dicho. La frase resonó en sus oídos, un martillazo en el clavo de su impotencia. Disfrutar. ¿Cómo podía disfrutar, sabiendo que la estaba perdiendo? Esa noche, de vuelta en el taller para unas horas extra, mientras el resto de Cholula cenaba o se preparaba para dormir, Santi sintió que algo dentro de él se rompía. La resignación que lo había mantenido a flote se hizo añicos, y en su lugar surgió una determinación fría y afilada. Ya no importaban el bien y el mal, la honestidad o el pecado. Solo importaba el tiempo, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para comprar un poco más. La noche cayó sobre Cholula no como un manto, sino como una tapa sobre una olla a presión. El aire, espeso y húmedo, prometía una tormenta que no acababa de llegar. Dentro del taller El Milagro, las luces de neón parpadeaban, arrojando sombras danzantes
que convertían las herramientas colgadas en la pared en extraños instrumentos de tortura. Santi estaba allí, mucho después de la hora de cierre, por un favor especial que su jefe le había pedido. Se trataba de una lujosa camioneta SUV negra, impecable a pesar de la mugre del taller, cuyo motor V8 roncaba con una potencia contenida. Pertenecía a los hombres de las miradas duras y las colonias caras. La tarea oficial era arreglar una pequeña fuga de aceite, una excusa tan delgada como el hilo de aceite mismo que goteaba sobre el cartón que Santi había colocado en el suelo. El verdadero propósito de la visita del vehículo era otro, y Santi estaba a punto de descubrirlo desde su puesto de observación bajo el motor. Acostado sobre el patín con ruedas, deslizado en la penumbra del chasis, Santi se convirtió en oídos. Dos hombres cuyas botas de piel de avestruz eran lo único que veía claramente, hablaban sobre él. Sus voces eran un murmullo grave y arrogante, teñido de la confianza de quienes no temen ser escuchados. Hablaban de una entrega fallida, de un punto de encuentro comprometido en las afueras de la ciudad. «El dinero está caliente», dijo una de las voces. «Mejor dejarlo aquí hasta mañana. Nadie va a buscarlo en este pinche tallerucho». El otro hombre se rió, una risa corta y sin alegría. «Además, el patrón confía en este gordo. Y el mocoso de mierda que trabaja aquí no ve ni oye nada». Santi se quedó inmóvil, sintiendo el retumbar de sus palabras en el metal sobre su cabeza. No era invisible, era insignificante, un mueble más, y en esa insignificancia residía su seguridad. Y ahora, una oportunidad impensable. Sintió el vehículo moverse ligeramente cuando abrieron la puerta trasera. Escuchó el ruido sordo de algo, pesado siendo arrastrado. Se atrevió a girar la cabeza, asomando apenas un ojo por detrás de una llanta. Vio una maleta de lona negra, abultada y claramente pesada. Uno de los hombres, corpulento y con una cicatriz que le cruzaba la ceja, levantó una alfombrilla del suelo de la camioneta. Con un movimiento preciso, accionó un mecanismo oculto y una sección del piso se levantó, revelando un compartimento metálico. Metieron la maleta dentro con un bufido de esfuerzo. El clic metálico de la cerradura al cerrarse fue agudo y definitivo, un sonido que pareció sellar algo más que un simple compartimento. Volvieron a colocar la alfombrilla, salieron del vehículo y le lanzaron una última orden al jefe de Santi. «Que quede lista para primera hora, gordo, sin excusas». Y se marcharon, dejando atrás $1.000.000 y a un niño cuyo mundo estaba a punto de estallar. El silencio que dejaron a su paso era más ruidoso que el motor de la camioneta. El jefe de Santi, tras unas rápidas y nerviosas instrucciones, también se fue dejando al chico solo con el vehículo y su terrible secreto. El corazón de Santi latía con una fuerza desbocada, un tambor en la quietud del taller. El miedo era una corriente helada que le recorría la espalda, pero la curiosidad, mezclada con una idea incipiente y monstruosa, era más fuerte. Se deslizó lentamente de debajo de la camioneta. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, se fijaron en la puerta trasera del conductor. Ya no era un simple vehículo que necesitaba una reparación. Era una caja de Pandora sobre ruedas. Se levantó limpiándose las manos en sus pantalones sucios por puro instinto y caminó hacia la puerta. Su mano tembló visiblemente mientras se acercaba a la manija, sus huellas dactilares, una mancha de grasa y valentía sobre el cromo pulido. Abrió la puerta con un cuidado infinito. El interior olía a cuero nuevo y a peligro. Se arrodilló sobre la alfombrilla, su mente repasando el movimiento exacto que había visto hacer al hombre de la cicatriz. Encontró el borde del compartimento y lo abrió. El mismo clic metálico, pero esta vez sonó como un trueno en sus oídos. Allí estaba, la maleta de lona negra. Por un momento, solo la miró, casi esperando que desapareciera. Luego, con dedos que se sentían ajenos, tiró de la cremallera. No la abrió del todo, solo una rendija. Fue suficiente. Vio los fajos de billetes verdes, apretados, perfectos, innumerables, $100. El rostro de Benjamin Franklin lo miraba fijamente, multiplicado cientos, miles de veces. $1.000.000. No era un número, era una imagen, un sonido, un olor. Era el aroma del hospital de Houston.
el sonido de una máquina que salva vidas, la imagen del color volviendo a las mejillas de su madre. Era la salvación, en su forma más pura y corrupta. Un torbellino de pánico y moralidad se desató en su interior. Esto es un robo. La voz de su madre, enseñándole a ser honesto, a trabajar duro, resonaba en su cabeza. Son asesinos. El nombre, susurrado en el taller, Los Espectros de Puebla, apareció en su mente con la imagen de los hombres sin rostro de los que hablaban las noticias. Conocía las historias, sabía de lo que eran capaces, la violencia con la que resolvían los problemas, por pequeños que fueran. Robarles no era como robar en una tienda, era firmar una sentencia de muerte, una tortura lenta y segura. El miedo se apoderó de él, un terror visceral que le heló la sangre y le hizo temblar. Con un movimiento brusco, cerró la cremallera, bajó la tapa del compartimento y lo cerró de golpe. Se apartó de la camioneta como si quemara, retrocediendo hacia la seguridad de sus herramientas, de su mundo conocido, intentando desesperadamente olvidar lo que acababa de ver. Intentó volver al trabajo. Se deslizó de nuevo bajo la camioneta, tomó la llave inglesa, localizó la tuerca del cárter de aceite. Pero sus manos no le obedecían. La imagen de los fajos de billetes se superponía a la del motor grasiento. Y entonces, otra imagen la desplazó, una mucho más poderosa, el rostro de Laura. La vio en la cama del hospital, tan pálida y frágil, su respiración superficial. Recordó las palabras del doctor: disfruta el tiempo que te queda. Una condena envuelta en falsa amabilidad, el miedo abstracto al cartel, a la violencia futura, a los monstruos sin rostro. De repente pareció insignificante comparado con la certeza absoluta, tangible y desgarradora de la muerte de su madre. La balanza se inclinó. De un lado, una muerte, segura y lenta para la única persona que amaba. Del otro, una posibilidad de vida, envuelta en un peligro mortal. En ese instante, la elección dejó de ser una elección. La tormenta dentro de él cesó. El caos de miedo y duda fue reemplazado por una calma gélida, una resolución tan sólida como el acero de un cigüeñal. El miedo no se había ido, ni mucho menos. Seguía ahí, agazapado en un rincón de su alma, pero ahora estaba controlado, sometido por la fuerza de su amor desesperado. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que tenía que hacerlo ahora. Su mente, entrenada para desarmar y rearmar mecanismos complejos, se puso a trabajar a una velocidad vertiginosa, no en un motor, sino en un plan de escape. Tenía que ser simple, tenía que ser rápido. Sus ojos recorrieron el taller, su hogar, su jaula, y ahora lo vio como un arsenal de oportunidades. La carretilla vieja en la esquina, los trapos sucios y las piezas de chatarra apiladas, la puerta trasera que daba a un callejón oscuro y olvidado. Las piezas del rompecabezas se encajaron en su sitio. Esperó 10 minutos que le parecieron una eternidad, escuchando cada ruido de la noche, el ladrido lejano de un perro, el paso de un coche a lo lejos. Se aseguró de que su jefe no volvería por alguna herramienta olvidada. El silencio fue su señal. Se movió con una precisión silenciosa. Abrió de nuevo el compartimento. Agarró las asas de la maleta y tiró. El peso casi lo desequilibra. Un lastre de 1.000.000 de pecados y una sola esperanza. Arrastró la maleta hasta la carretilla, la dejó caer dentro y comenzó a cubrirla frenéticamente con todo lo que encontró: cadenas oxidadas, filtros de aceite usados, trapos empapados en grasa, un camuflaje de basura para ocultar una fortuna. Agarró las manijas de la carretilla, el metal frío bajo sus palmas sudorosas. Empujó. La rueda chirrió, un sonido agudo que le pareció un grito en la quietud de la noche. Abrió la puerta trasera y, sin mirar atrás, se adentró en la oscuridad del callejón, desapareciendo en la noche de Cholula. El niño mecánico había muerto. En su lugar había nacido un fugitivo. La carretilla se sentía como una extensión de sus propios brazos, un ancla de 100 libras que lo arrastraba hacia su destino. Cada chirrido de la rueda oxidada era un grito que perforaba el silencio de los callejones traseros de Cholula. Santi avanzaba empujado por una marea de adrenalina y pánico puro, moviéndose por instinto más que por un plan coherente.
Las sombras se alargaban convirtiendo los botes de basura en monstruos agazapados y los tendederos en fantasmas danzantes. El ladrido de un perro a lo lejos le hizo encogerse. El sonido de una sirena distante le heló la sangre en las venas. Aunque las calles estaban desiertas, se sentía observado, como si miles de ojos lo siguieran desde las ventanas oscuras de las casas dormidas. El peso en la carretilla no era solo dinero, era el peso de una vida nueva y aterradora, y cada metro que avanzaba hacia su casa era un paso más lejos de la inocencia que había perdido para siempre en el suelo grasiento del taller. Llegó a su pequeña casa, una sola habitación que contenía todo su universo, y entró sin hacer ruido. El aire estaba impregnado del olor familiar de las medicinas de su madre, un aroma que ahora se mezclaba con su culpa y su determinación. No había tiempo para dudar. Con la urgencia de un ladrón en su propio hogar, buscó las tablas sueltas del suelo, cerca de la cama, un escondite de su niñez, donde una vez guardó canicas y un cómic viejo. Levantó las tablas, revelando el hueco polvoriento debajo. Con un último esfuerzo hercúleo, levantó la maleta de la carretilla y la metió en el agujero. El golpe sordo de la lona contra la tierra pareció resonar en toda la casa. Volvió a colocar las tablas, esparció un poco de polvo por encima para disimular y se quedó de pie, jadeando en la penumbra. Sabía que no podía quedarse allí. Era un fantasma en su propia vida, y la casa ya no era un refugio, sino una trampa. Al amanecer, la normalidad del taller fue destrozada. La camioneta SUV negra regresó, no con 2, sino con 4 hombres. El que parecía al mando, un hombre de mediana edad, delgado, con ojos fríos y una quietud que resultaba más amenazante que cualquier grito, descendió del vehículo. Este era el silencioso. No saludaron, no hablaron. Se movieron con una eficiencia depredadora. Uno de ellos, el de la cicatriz en la ceja, fue directamente a la puerta trasera de su propia camioneta. Abrió el compartimento secreto. El silencio que siguió fue denso, cargado de una violencia inminente. El hombre se quedó mirando el hueco vacío por un segundo. Luego levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del jefe de Santi, que observaba desde la puerta de la oficina, sudando a pesar del fresco de la mañana. No hubo acusaciones, solo una certeza helada, y la mirada del hombre de la cicatriz se volvió hacia el aterrorizado dueño del taller. La interrogación fue un acto de brutalidad silenciosa y eficiente. Arrastraron al corpulento mecánico a la parte trasera del taller, lejos de miradas indiscretas. No hubo gritos, solo los sonidos sordos de los golpes y los gemidos ahogados. El silencioso observaba, sin cambiar de expresión, mientras sus hombres trabajaban. No buscaban una confesión. El dueño del taller no sabía nada del robo. Buscaban anomalías, cualquier cosa fuera de lo común. Y solo había una: el chico que trabajaba hasta tarde, el mocoso invisible. Bajo la presión del dolor y el terror absoluto, el jefe de Santi lo entregó todo. El nombre del chico, Santiago, su dirección, la desesperada situación de su madre enferma. Para los hombres del cártel, las piezas se encajaron al instante. El eslabón más débil, el que nadie notaría, había sido el que los había mordido. La humillación se sumó a la pérdida. Mientras tanto, Santi ya estaba en movimiento. Actuando con una lucidez nacida del pánico, había metido en una pequeña mochila lo esencial para una huida, una muda de ropa, los pocos cientos de pesos que había ahorrado, una botella de agua y, cuidadosamente envuelta en una camiseta, una fotografía gastada de su madre sonriendo. Su destino era una idea vaga, un nombre susurrado en historias familiares: la Sierra Negra. Allí vivía su abuelo materno, don Ramiro, un hombre al que apenas recordaba de una visita en su lejana infancia. Un viejo agricultor, solitario y rudo, que vivía apartado del mundo. No era un plan, era un rezo, una apuesta, desesperada lanzada hacia las montañas, confiando en que el eco de la sangre lo guiaría a un refugio, lejos de las garras de concreto y acero de la ciudad que ahora lo cazaba. El silencioso hizo una sola llamada. Su voz era baja, casi un susurro, pero las órdenes fueron claras y letales. En cuestión de minutos, una red invisible pero omnipresente cobró vida. Los halcones,
Los ojos y oídos del cártel repartidos por toda Puebla recibieron el mensaje en sus teléfonos encriptados. La descripción era simple: un niño de 14 años, flaco, de pelo oscuro, probablemente con una mochila. Vendedores ambulantes, limpiaparabrisas, taxistas, porteros, docenas de personas aparentemente normales se convirtieron en centinelas. La foto del registro escolar de Santi, obtenida quién sabe cómo, fue distribuida. La ciudad, que para Santi siempre había sido un laberinto inmenso, de repente se encogió, convirtiéndose en una jaula cuyas barras eran los ojos de extraños, cada uno un posible traidor, cada esquina una emboscada potencial. La cacería había comenzado con una eficiencia aterradora. El hombre de la cicatriz y otro sicario llegaron a la pequeña casa de Santi, derribando la frágil puerta de una patada. Llegaban tarde. El lugar estaba vacío, el silencio solo roto por el goteo de un grifo. Con una violencia profesional, voltearon el colchón, vaciaron los cajones, rompieron los pocos adornos. Buscaban el dinero, pero también buscaban cualquier pista sobre su paradero. El olor a pobreza y a enfermedad les pareció una ofensa más. La audacia del robo, perpetrado por un niño desesperado de este entorno miserable, era un insulto que el silencioso no toleraría. La frustración del hombre de la cicatriz era palpable. Ya no se trataba solo de recuperar el $1.000.000. Se había vuelto personal. Tenían que encontrar al niño y hacer de él un ejemplo, un recordatorio brutal de que nadie, absolutamente nadie, se burlaba de los espectros de Puebla. Santi, ajeno a la violación de su hogar, caminaba entre la multitud en la central de autobuses de Puebla, la Capu. Intentaba hacerse pequeño, invisible, la gorra de béisbol calada hasta las cejas, el caos habitual de la estación, los gritos de los vendedores, los anuncios por altavoz, el mar de gente. Era ahora un paisaje sonoro de amenazas. Cada hombre que miraba su teléfono podría ser un halcón. Cada mirada que se cruzaba con la suya parecía una acusación. Se sentía como un animal herido en campo abierto. Compró un boleto en la línea de autobuses más barata y destartalada, una que tomaba una ruta tortuosa hacia Tehuacán, una ciudad que servía como puerta de entrada a las montañas. El autobús no saldría por otra media hora en la que tendría que permanecer expuesto en ese mar de extraños. La red del cártel demostró su valor. Un vendedor de chicles que merodeaba cerca de las taquillas, un hombre con una memoria fotográfica para los rostros, reconoció al chico de la foto que había recibido minutos antes. Hizo una llamada discreta y rápida. Santi, sentado en una banca de plástico duro tratando de calmar el temblor de sus manos, vio como un coche sedán oscuro, sin placas, se detenía bruscamente en la entrada de la terminal. Dos hombres bajaron y empezaron a escanear a la multitud con una intensidad depredadora. No sabía con certeza si venían por él, pero su instinto de supervivencia, ahora afilado como una navaja, le gritó que huyera. Sin pensarlo dos veces, se levantó, dejó caer su boleto al suelo y se escabulló por una salida lateral que usaban los empleados, mezclándose con el torbellino de tráfico y peatones de la calle. El primer plan había fallado. Ahora estaba a pie, solo, con la ciudad entera como coto de caza. El escape de la terminal de autobuses lo arrojó a las arterias menos glamorosas de Puebla. Santi se movía ahora por un mundo paralelo que siempre había existido pero que nunca había transitado. Los márgenes de las vías del tren, donde el olor a creosota y basura era constante. Los pasillos abarrotados y caóticos de los mercados populares, donde el anonimato de la multitud era un camuflaje temporal. Los lechos de ríos secos que servían como autopistas para los desposeídos. El costo físico de la huida era brutal. El sol implacable lo golpeaba. El agua de su botella se había vuelto un recuerdo y sus músculos, no acostumbrados a este castigo, gritaban en protesta. Pero el agotamiento físico era casi un alivio comparado con la paranoia constante. Aprendió a moverse como un animal urbano, leyendo el flujo de la gente, identificando rutas de escape en cada callejón, sintiendo el peligro en una mirada demasiado prolongada o en un coche que reducía la velocidad a su paso. La aterradora eficiencia de sus perseguidores
Se hizo evidente en una pequeña tienda de abarrotes en un barrio periférico. Entró para comprar un poco de agua con las pocas monedas que le quedaban y vio a dos hombres, vestidos con ropa de marca que no encajaba en el lugar, mostrando una foto en un teléfono al dueño de la tienda. Era su foto. El corazón de Santi dio un vuelco tan violento que temió que se le saliera del pecho. Se dio la vuelta antes de que lo vieran, retrocediendo lentamente hacia la calle, y luego corrió. Se escondió en el esqueleto de un edificio en construcción, temblando, mientras escuchaba el coche de los hombres pasar lentamente por la calle. Fue en ese momento que la realidad lo golpeó con toda su fuerza. No estaba huyendo de simples matones. Estaba huyendo de una organización con ojos y oídos en todas partes, un ejército disciplinado y equipado que no se detendría por nada. La esperanza de pasar desapercibido en la ciudad se evaporó como el sudor en su frente. Después de 2 días que parecieron una eternidad, caminando de noche y escondiéndose de día, finalmente llegó a los límites de la mancha urbana. El hambre y la sed lo estaban doblegando. Vio una vieja camioneta agrícola cargada con cajas de jitomates, preparándose para salir a una carretera rural. En un acto de pura desesperación, corrió hacia ella y sin que el conductor se diera cuenta, se subió a la parte trasera, enterrándose entre las cajas, el olor dulce y terroso de los vegetales maduros llenando sus pulmones. El traqueteo del vehículo era una canción de cuna para su cuerpo exhausto. El granjero, un hombre mayor con la piel curtida por el sol, lo descubrió horas después en una parada, pero en lugar de gritarle o echarlo, simplemente le ofreció un taco y una botella de agua sin hacer preguntas. Ese pequeño acto de bondad anónima fue un bálsamo para el alma herida de Santi, una pequeña brasa de esperanza en la oscuridad. El paisaje comenzó a transformarse drásticamente. El laberinto de concreto y asfalto dio paso a colinas verdes y campos de cultivo, que a su vez se irguieron para convertirse en las imponentes y boscosas montañas de la Sierra Negra. El aire se volvió más frío, más limpio, olía a pino y a tierra húmeda. Era un mundo completamente ajeno para Santi, salvaje e indómito. Le dio las gracias al granjero, quien simplemente asintió y se bajó en un cruce de caminos de tierra. A partir de ahí, estaba solo. Comenzó la larga y ardua caminata cuesta arriba, siguiendo un sendero apenas visible, guiado únicamente por un fragmento de memoria, la voz de su madre diciendo que su abuelo vivía donde empiezan los pinos. El desafío ahora era diferente. El miedo a los hombres fue reemplazado por el respeto a la montaña, un agotamiento más profundo y primitivo que el que había sentido en la ciudad. Tras horas de ascenso, cuando sus piernas estaban a punto de ceder, vio un hilo de humo ascendiendo hacia el cielo. Siguiéndolo, encontró una pequeña y aislada casa de adobe, un refugio que parecía haber brotado de la propia tierra. Afuera, un hombre mayor de piel curtida como el cuero viejo y brazos nervudos partía leña con un hacha. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, pequeños y oscuros, parecían contener la sabiduría y la tristeza de la propia montaña. Era don Ramiro. El viejo no lo reconoció al principio, mirando al muchacho flaco y sucio con una desconfianza estoica. Santi, con la voz quebrada por el cansancio y la emoción, logró decir: «Soy Santiago, el hijo de Laura Vargas». La expresión del anciano apenas cambió, pero en el fondo de sus ojos oscuros una llama parpadeó, un reconocimiento, un dolor antiguo. La montaña guardaba sus secretos. Don Ramiro lo hizo pasar sin una avalancha de preguntas. Un hombre de la sierra sabe leer las historias en el agotamiento de un viajero, en el miedo que se esconde en sus ojos. Vio que el chico huía de algo terrible, y eso fue suficiente. Le dio un plato de frijoles calientes y un jarro de agua fresca, que para Santi supieron a un banquete de reyes. El abuelo era un hombre de silencios profundos, pero sus acciones resonaban con fuerza. Tenía un desprecio antiguo y arraigado por los criminales que infestaban las tierras bajas, a quienes consideraba una plaga, una enfermedad que corrompía todo lo que tocaba. Al ver a su nieto, la sangre de su sangre, llegar a su puerta en ese estado, no necesitó detalles. Su decisión de ayudar no fue una elección, fue un instinto, la defensa de su territorio
y de su linaje contra el cáncer que él tanto odiaba. Esa primera noche en la casa de su abuelo fue el primer momento de paz que Santi había experimentado en días. El silencio de la montaña era casi absoluto, una ausencia de ruido tan profunda que zumbaba en sus oídos, rota solo por el canto rítmico de los grillos y el susurro del viento entre los pinos. Mientras Santi devoraba su comida, don Ramiro le dio su primera lección de supervivencia en este nuevo mundo. «Aquí en la sierra no se corre, muchacho», dijo el viejo, su voz grave como el rodar de las piedras. «Aquí se escucha. El viento te avisa quién viene mucho antes de que tus ojos lo vean». En esa simple frase, Santi entendió que su abuelo no era solo un agricultor, era parte de esa montaña y su conocimiento del terreno sería su nueva arma, quizás la única que podría salvarlo. La relativa calma en la sierra era solo una ilusión, un respiro antes de que el infierno se desatara de nuevo. La historia de Santi apenas está llegando a su punto más tenso. Si estás sintiendo el nudo en el estómago, si estás conteniendo la respiración con cada paso que da, entonces suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte cómo termina esta increíble persecución. Queremos saber hasta dónde está llegando esta historia. Déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir contando estas crónicas desde el corazón de México. Ahora, volvamos al silencio de la montaña, un silencio que está a punto de romperse. La frustración del silencioso en la ciudad se había convertido en una rabia fría y calculadora. El niño se había evaporado, pero un fugitivo siempre deja un rastro, y la familia es un ancla que pocos pueden cortar. Puso sus recursos no en buscar en las calles, sino en escarbar en el pasado. En cuestión de horas, la historia de Laura Vargas estaba sobre su mesa, incluyendo el nombre de un padre distanciado, un tal Ramiro, con un pequeño terreno registrado en las profundidades de la Sierra Negra. La tecnología, el gran ecualizador del cártel, entró en juego. Un coche se desplazó hasta la base de la sierra y lanzó un dron. El aparato, un insecto de fibra de carbono y plástico, ascendió silenciosamente, su zumbido casi imperceptible, ahogado por el viento. Allá arriba, en el aire frío de la montaña, su cámara de alta resolución comenzó a barrer el vasto manto verde, buscando una anomalía, una pequeña casa de adobe con un hilo de humo. El breve santuario de Santi estaba a punto de convertirse en el centro de un mapa de cacería. Los días que siguieron fueron una inmersión en un mundo nuevo y antiguo. Don Ramiro se convirtió en el maestro que Santi nunca tuvo, enseñándole el lenguaje secreto de la sierra. No eran lecciones con palabras, sino con gestos y ejemplos. Le enseñó a distinguir el rastro de un venado del de un coyote, a encontrar agua siguiendo el vuelo de ciertas aves, a caminar sobre la hojarasca sin hacer ruido. La mente de Santi, acostumbrada a la lógica de los engranajes y los circuitos, comenzó a ver la montaña como un sistema inmenso y complejo, una máquina de vida y muerte con sus propias reglas. Forjó un vínculo silencioso y profundo con ese abuelo casi desconocido, una conexión nacida no de la sangre, sino del peligro compartido y del respeto mutuo que crecía entre el viejo sabio de la montaña y el joven genio de la mecánica. A kilómetros de distancia, en una habitación con aire acondicionado, un hombre miraba la pantalla de una laptop. Era el operador del dron. El paisaje verde y monótono de la sierra pasaba bajo el lente de la cámara hasta que una anomalía rompió el patrón. Una firma de calor, una pequeña cicatriz de adobe en la inmensidad del bosque. Acercó la imagen. La resolución era granulada pero inconfundible. Una figura mayor y otra más pequeña, un muchacho. Capturó la pantalla y envió la imagen encriptada. La respuesta de El Silencioso llegó en segundos, fría y concisa. Confirmado, no atacar, esperar órdenes. El ojo en el cielo había cumplido su misión. La ubicación de Santi ya no era un misterio. La fase de búsqueda de la cacería había terminado. Ahora comenzaría la de aniquilación. El Silencioso, fiel a su nombre, era un estratega paciente. Un asalto frontal y ruidoso en la sierra era para tontos. Alertaría a las patrullas rurales, a los militares, y le daría al terreno la ventaja. Además,
El viejo que acompañaba al chico seguramente conocía cada cueva y cada sendero. No, su plan era más sutil y mucho más cruel. Entendía con una claridad psicopática que la fuerza motriz del chico no era la codicia, sino el amor por su madre enferma. Y en lugar de enfrentarse a la fortaleza del chico, su ingenio y la protección de la montaña, atacaría su única y más grande debilidad. Convertiría ese amor puro en una palanca para quebrar su espíritu, para hacerlo salir de su escondite y arrastrarse de vuelta a sus pies. La escena cambió, regresando al frío y estéril ambiente del hospital en Puebla. La rutina de la tarde fue interrumpida por la llegada de dos visitantes inesperados a la habitación de Laura. No eran los sicarios sucios y amenazantes que uno podría imaginar. Vestían trajes bien cortados, llevaban el pelo engominado y sonreían con una amabilidad inquietante. Uno de ellos, el más joven, llevaba un enorme ramo de flores blancas. El otro, más corpulento, se quedó de pie junto a la puerta, con las manos cruzadas, su sola presencia bloqueando la salida y cambiando la atmósfera de la habitación. La enfermera que los acompañó sintió un escalofrío inexplicable, pero no pudo negarles el paso. Dijeron que eran amigos de la familia, que venían a ofrecer su apoyo. El hombre de las flores se sentó en la silla junto a la cama de Laura, que dormitaba bajo el efecto de los sedantes. Le acarició la mano con una suavidad repulsiva. «Laura, Laurita», susurró, «somos amigos de su familia. Hemos oído hablar de su situación. Qué terrible. Y también hemos oído de su muchacho, un joven muy valiente. Pero a veces la valentía nos hace cometer errores de juicio». Su voz era un veneno dulce. Y los errores, ya sabe, tienen consecuencias, no solo para uno mismo. A veces, sobre todo para la gente que amamos. Miró el monitor de signos vitales. La vida es tan frágil, ¿verdad? Un hilo tan delgado. Sería una pena que algo o alguien lo cortara antes de tiempo. La amenaza, velada y brutal, quedó suspendida en el aire antiséptico. Antes de irse, dejaron un pequeño teléfono desechable, un burner, sobre la mesita de noche de Laura junto al ramo de flores. Horas más tarde, a cientos de kilómetros de distancia, en la cima de una montaña, Santi usó el teléfono de un pastor amigo de su abuelo para hacer la llamada que hacía cada 2 días a una enfermera de confianza. Era su único salvavidas, su conexión con el mundo que había dejado atrás. «Tu mamá está bien, dormida», le dijo la enfermera, pero su voz sonaba tensa. «Pero, Santi», unos hombres vinieron a verla. Justo entonces, el teléfono del pastor vibró con un mensaje entrante de un número desconocido. Santi lo abrió. Era una foto, una imagen nítida de las flores blancas que los hombres habían dejado, y junto a ellas, la mano pálida y dormida de su madre. Debajo de la foto, una línea de texto. «Sabemos dónde está ella, y sabemos dónde estás tú. El tiempo se acaba, para todos». El santuario se hizo añicos. El aire frío de la montaña pareció robarle a Santi todo el oxígeno de los pulmones. El mundo se redujo a esa imagen en la pantalla del teléfono. El terror que sintió fue de una naturaleza completamente nueva. Ya no era el miedo por su propia vida, sino una agonía helada por la de su madre. No solo lo habían encontrado, habían llegado a ella, habían puesto sus manos, sucias, sobre el epicentro de su universo, su razón para existir. La inmensidad de la Sierra Negra, que momentos antes parecía un refugio infinito, se convirtió de repente en una jaula claustrofóbica. Don Ramiro vio el color desaparecer del rostro de su nieto, vio el teléfono caer de sus manos temblorosas y supo, sin necesidad de ver la foto, que el enemigo había cruzado la última línea. El espíritu de Santi se quebró, se derrumbó en el suelo, sollozando, golpeando la tierra con los puños. Todo había sido en vano. Su plan, su huida, su sacrificio. No solo no había salvado a su madre, sino que la había puesto directamente bajo la mira de los monstruos. La culpa lo ahogaba. Quería rendirse. Quería gritarles que se llevaran el maldito dinero, que lo dejaran todo, que lo mataran a él si querían, pero que la dejaran en paz. Se lo dijo a su abuelo entre sollozos, pero don Ramiro lo agarró por los hombros, su fuerza sorprendiéndole. Lo obligó a mirarlo a los ojos. La misericordia no es una
Palabra que esa gente conozca, dijo el viejo, su voz dura como la roca. Si te entregas, te torturarán para saber dónde está el dinero, te matarán, y luego, para no dejar cabos sueltos, la matarán a ella. Ya no hay vuelta atrás, muchacho. Ahora el único camino es hacia adelante. Las palabras de su abuelo, duras y sin consuelo, atravesaron la niebla de pánico de Santi. El miedo no desapareció, pero algo más se levantó para hacerle frente. La rabia, una furia pura y helada, nacida de la injusticia y del amor acorralado. El niño invisible de Cholula estaba muerto. El fugitivo aterrorizado se había desvanecido. En su lugar se irguió algo nuevo, algo forjado en el fuego de la desesperación. Levantó la vista, mirando a su abuelo, y más allá de él, a los picos escarpados y los barrancos sombríos de la sierra. Entendió la verdad en las palabras del anciano. No podía correr más, no podía esconderse. La montaña era su única aliada, y había llegado el momento de usarla como el arma que era. La decisión se solidificó en su interior, fría y pesada como una piedra. No esperarían el ataque, ellos tenderían la emboscada. La presa iba a darle la vuelta a la cacería. El amanecer siguiente trajo consigo un aire gélido y una nueva determinación. La desesperación de la noche anterior se había calcinado, dejando tras de sí las cenizas de un propósito sombrío. Se acabaron las conversaciones sobre la huida. Don Ramiro extendió sobre la mesa de madera un viejo mapa de la región, dibujado a mano sobre un pedazo de cuero, las líneas y los nombres gastados por el tiempo. Junto a él colocó una colección de herramientas oxidadas pero funcionales, una barra de palanca, un martillo pesado, rollos de alambre. La conversación no fue sobre la victoria, sino sobre la supervivencia. No planeaban ganar una guerra contra un cártel, sino una sola batalla, una lo suficientemente decisiva como para neutralizar la amenaza inmediata y comprarle a Santi el tiempo necesario para desaparecer, esta vez, para siempre. Su objetivo no era matar, era crear caos, sembrar el miedo en sus cazadores y escapar en la confusión. El dedo calloso de don Ramiro se posó sobre un punto del mapa. Aquí, dijo con su voz grave. El lugar se llamaba La Estación Olvidada, una antigua parada de tren en las faldas del volcán Pico de Orizaba, abandonada hacía más de 50 años. Explicó su elección con una lógica impecable. Estaba completamente aislada, a horas de cualquier pueblo habitado. La rodeaba un denso bosque de pinos y un terreno traicionero de barrancos y pendientes escarpadas que solo él conocía como la palma de su mano. La propia estación era una fortaleza en ruinas, un laberinto de edificios de ladrillo desmoronados, andenes cubiertos de maleza y vagones de tren oxidados, varados como esqueletos de bestias de acero. Era el campo de batalla perfecto, un cementerio industrial donde ellos controlarían las reglas del enfrentamiento. Todo plan necesita un cebo, y el de ellos era irresistible. Santi sabía que, a pesar de la humillación, el objetivo principal de El Silencioso seguía siendo el dinero. Días antes, bajo el manto de la noche, don Ramiro lo había guiado por senderos secretos de vuelta a los límites de Cholula, donde Santi, con una audacia nacida de la necesidad, había recuperado la maleta de su antiguo escondite. Ahora, en la seguridad de la sierra, abrió la lona negra, sacó una décima parte del botín, un fajo de $100,000 que parecía una fortuna en sí misma. Este sería el anzuelo. No lo esconderían, sino que lo exhibirían, colocándolo de una manera tan tentadora que obligaría a los sicarios a adentrarse en el corazón mismo de la trampa que estaban a punto de construir con acero, óxido y desesperación. Aquí, en este cementerio de progreso olvidado, el talento de Santi encontró un nuevo y terrible propósito. Ya no era un mecánico de coches, se había convertido en un ingeniero del caos. Mientras don Ramiro le explicaba los flujos del viento y las zonas de eco del lugar, los ojos de Santi escaneaban las ruinas con una visión diferente. Veía puntos de apoyo, contrapesos, debilidades estructurales y fuentes de energía potencial. Cada pieza de maquinaria oxidada, cada viga de acero suelta, cada vagón inestable, era una pieza en el rompecabezas mortal que estaba construyendo en su mente. Iba a convertir la decadencia de la estación
en una sinfonía de sabotaje, una serie de trampas ingeniosas y silenciosas que utilizarían el propio peso y la inercia del lugar contra los intrusos. Su primera creación fue una obra de brutal simplicidad. Localizó un par de ejes con ruedas de tren, cada uno pesando varios cientos de kilos, apoyados contra la pared de un almacén. Usando la barra de palanca, cuerdas gruesas y su conocimiento innato de la física, él y su abuelo las subieron a una viga del techo, directamente sobre el único camino despejado que conducía al vagón donde planeaban poner el cebo. Conectó el mecanismo de liberación a un largo alambre, un sedal de pesca casi invisible, que cruzaría el camino a la altura del tobillo. Un solo tropiezo haría que los ejes cayeran con la fuerza de un meteorito, no necesariamente para aplastar, sino para bloquear la ruta, separando al grupo y sembrando el pánico. Lubricó cada punto de fricción con grasa que habían traído, asegurando una caída silenciosa y veloz. Mientras Santi se dedicaba a la mecánica de la destrucción, don Ramiro se convertía en un fantasma del bosque. El anciano se movía por el terreno circundante, con una seguridad que desafiaba su edad. No preparaba trampas, sino ilusiones. Creó senderos falsos que parecían prometedores, pero que terminaban abruptamente en barrancos ocultos por la maleza o en zonas de lodo espeso. Usó ramas y hojas para camuflar sus propias posiciones de observación, 2 nidos de águila desde los que podrían vigilar toda la estación sin ser vistos. Su trabajo era más sutil, pero igual de letal. Era el coreógrafo de la batalla, dirigiendo los movimientos del enemigo, canalizándolos hacia los pasillos de la muerte que su nieto estaba construyendo, asegurándose de que la montaña misma se convirtiera en un adversario activo. La segunda trampa de Santi fue aún más ambiciosa. En una vía secundaria, un viejo vagón de pasajeros se encontraba peligrosamente inclinado al borde de un terraplén que caía a pico hacia un lecho de rocas. El chico se deslizó debajo del vagón, el olor a óxido y a tierra húmeda llenando sus pulmones. Durante horas, trabajó febril pero metódicamente, usando sus herramientas para aflojar los antiguos mecanismos del freno de mano, corroídos por décadas de abandono. Luego, calzó las ruedas con varias cuñas de madera, todas conectadas por una sola cuerda larga y resistente que serpenteaba hasta un punto de anclaje a 50 metros de distancia. El concepto era aterrador. Un solo tirón en el momento preciso y el vagón entero se deslizaría silenciosamente hacia el precipicio, convirtiéndose en un ataúd de acero para cualquiera que estuviera dentro o cerca de él. Con el escenario listo, solo faltaba invitar a los actores principales. Había llegado el momento de llamar al diablo. Santi tomó el teléfono desechable que había guardado, el mismo que le había traído el mensaje de terror. Con manos firmes tomó una foto. En la imagen se veía una pila de fajos de billetes, los $100,000, colocados sobre un asiento polvoriento dentro del vagón de pasajeros que había preparado para deslizarse al abismo. Envió la foto al número desconocido de El Silencioso. Debajo, añadió un mensaje de texto, un desafío directo a la arrogancia del líder del cártel. Si lo quieres, ven por él, solo, o ella pagará el precio. Era un farol monumental, una apuesta a que el ego de El Silencioso sería más fuerte que su prudencia, y que la promesa del dinero y la venganza lo atraerían a su terreno. El mensaje fue enviado al éter digital. No hubo respuesta. No la necesitaban. Sabían que vendría. El silencio que siguió fue el más tenso de todos. Santi y don Ramiro se retiraron a sus puestos de observación, 2 nidos camuflados en las alturas del bosque que dominaban la estación en ruinas. La niebla, común en las faldas del volcán, comenzó a bajar, envolviendo las estructuras oxidadas en un velo blanco y fantasmal. El frío se les calaba en los huesos, pero ninguno de los dos se movía. Eran 2 generaciones de resistencia, un niño con la mente de un ingeniero y un anciano con el alma de la montaña, esperando en silencio. La trampa estaba puesta. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Solo quedaba esperar a que los monstruos entraran en el escenario. El silencio, denso y cargado de niebla, finalmente se rompió. No fue con el estruendo de un motor rugiendo,
sino con el crujido sigiloso de la grava bajo neumáticos caros. Una sola camioneta SUV negra, idéntica a la que había sido el origen de toda esta pesadilla, emergió de la bruma como un leviatán mecánico. Se detuvo en la entrada de 1910. La estación. Las puertas se abrieron con una eficiencia silenciosa. El silencioso descendió, no con un ejército, sino con 3 de sus mejores hombres, incluyendo al de la cicatriz en la ceja. Se movían con la cautela de lobos entrando en un territorio desconocido, con sus rifles de asalto en ristre, sus ojos escaneando cada sombra, cada estructura decrépita. Su profesionalismo, su calma depredadora, los hacía infinitamente más aterradores que un grupo de matones gritones. La función estaba por comenzar. El silencioso era arrogante, pero su supervivencia se basaba en no ser estúpido. Hizo un gesto, una orden muda. 2 de sus hombres, el de la cicatriz y otro más joven, comenzaron a avanzar hacia el centro de la estación, en dirección al vagón donde el cebo esperaba. Se movían en formación, cubriéndose mutuamente, sus botas marcando un ritmo fúnebre sobre la tierra húmeda. El propio silencioso y su cuarto hombre se quedaron atrás, usando la propia camioneta como cobertura, observando el avance con una paciencia letal. Para Santi y don Ramiro, escondidos en sus nidos de follaje, la tensión era una soga que se apretaba alrededor de sus pechos. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Cada crujido de una rama bajo los pies de los sicarios sonaba como un disparo en el silencio. El hombre de la cicatriz, liderando el avance, dio un paso más. Su bota enganchó el casi invisible sedal de pesca. No hubo un estallido, sino un rápido y pesado silbido en el aire, seguido de un estrépito cataclísmico. Los 2 ejes de tren cayeron desde lo alto con la fuerza de un rayo, estrellándose contra el suelo y levantando una nube de polvo y óxido. El sonido retumbó por todo el valle, un trueno artificial que hizo temblar la tierra. El camino detrás de los 2 sicarios quedó bloqueado por una muralla de acero macizo. La sorpresa y la confusión se apoderaron de ellos por una fracción de segundo, sus ojos delatando el primer parpadeo de pánico. Estaban atrapados, separados de su líder. La trampa se había cerrado. Ese fue el momento de don Ramiro. Desde su escondite, con un movimiento de muñeca perfeccionado por años de práctica, lanzó una piedra que golpeó una lámina de metal suelta en el lado opuesto de la estación. El agudo ¡clang! Rasgó el aire. Instintivamente, los 2 sicarios atrapados se giraron y dispararon una ráfaga hacia el ruido, sus balas perforando el metal oxidado y la niebla. Esa distracción fue todo lo que Santi necesitó. Como una sombra, se deslizó desde su posición inicial a un nuevo escondite, más cerca de su segunda trampa. El juego había comenzado. El abuelo y el nieto se convirtieron en fantasmas, usando el eco, la niebla y el conocimiento del terreno para hacerles creer a los sicarios que estaban rodeados por una fuerza mayor, convirtiendo su entrenamiento táctico en una desventaja mientras disparaban a fantasmas acústicos. Desde su posición de cobertura, el silencioso observaba con una furia creciente. Se dio cuenta de que sus hombres estaban siendo burlados, desorientados por un enemigo que se negaba a mostrarse. Estaba furioso, pero también, a un nivel puramente profesional, impresionado por la astucia primitiva de la emboscada. Esto no era un simple tiroteo, era una trampa psicológica. Su ego no le permitiría ser derrotado por un viejo y un niño. Le ordenó a su hombre restante que comenzara a flanquear por el perímetro del bosque, un movimiento de pinza para acorralar a lo que fuera que se escondía en la niebla. Él mismo, abandonando la seguridad de la camioneta, comenzó a avanzar con cautela hacia el centro del caos, usando los vagones como cobertura, sus ojos fríos ya no buscando a un enemigo genérico, sino específicamente al niño. La caza se había vuelto personal. Los 2 sicarios atrapados, nerviosos y desorientados, tomaron una decisión. Su objetivo original era el vagón de pasajeros, y su entrenamiento les decía que debían seguir adelante. Creyendo que la amenaza principal estaba detrás de la barrera de acero que les cortaba la retirada, avanzaron con renovada cautela hacia el vagón inclinado.
Subieron los escalones metálicos, entraron en la penumbra del interior, sus armas barriendo el espacio vacío. Vieron la pila de dinero sobre uno de los asientos, un faro de codicia en la decadencia. Mientras el hombre de la cicatriz se agachaba para agarrar el primer fajo, Santi, desde su nuevo puesto a 50 metros de distancia, tiró de la cuerda con toda la fuerza de su cuerpo. Hubo un gemido agudo, de metal protestando, una sacudida violenta, y el vagón entero comenzó a deslizarse. No hubo gritos, solo el sonido del metal deslizándose sobre metal. Para los hombres dentro, la realidad debió de tardar un segundo en registrarse. Un segundo en el que el suelo se movió bajo sus pies, un segundo para ver por las ventanas que el mundo exterior se deslizaba hacia arriba. El pánico se convirtió en horror cuando el vagón ganó velocidad, inclinándose hacia el precipicio. Se abalanzaron hacia la puerta por la que habían entrado, pero ya era tarde. El vagón se precipitó al vacío, desapareciendo en la niebla y el barranco. Unos segundos después, un estruendo sordo y enfermizo de metal, retorciéndose y rompiéndose contra las rocas, subió desde las profundidades. Y luego un silencio aún más profundo que el anterior. El sicario que flanqueaba se detuvo en seco, el sonido helándole la sangre. El silencioso estaba ahora, efectivamente, solo. La rabia pura había reemplazado a la estrategia en la mente del silencioso. Ahora era una bestia herida y avanzaba a través del laberinto de hierro y óxido, guiado por un instinto asesino. Sabía que el chico tenía que estar cerca. Santi, con el corazón martilleándole en el pecho como un motor fuera de control, se había refugiado en el edificio principal de la estación, un espacio cavernoso, lleno de bancos podridos y taquillas destrozadas. Vio a el silencioso entrar por la puerta principal, su silueta recortada contra la niebla gris, un depredador invadiendo la guarida. El enfrentamiento final, un juego del gato y el ratón entre el asesino experimentado y el niño ingenioso, comenzó entre las sombras y los escombros del pasado. Santi, usando su agilidad y su pequeño tamaño, se escabulló por el edificio, atrayendo a el silencioso hacia el fondo, hacia una zona donde el piso superior, un antiguo altillo de carga, se veía peligrosamente deteriorado. El hombre lo siguió, subiendo una escalera metálica con una agilidad letal. Cuando el silencioso puso un pie en el altillo, Santi, escondido debajo, tiró de una palanca que había manipulado. Una pesada máquina clasificadora de equipaje, sujeta con alambres, se soltó. No cayó sobre él, sino que se estrelló contra el suelo de madera justo delante. El altillo, incapaz de soportar el impacto, se partió. El silencioso cayó con un grito de rabia y sorpresa. No murió. Aterrizó pesadamente y la misma maquinaria que había provocado la caída se deslizó y le aprisionó una pierna, dejándolo inmovilizado. Estaba vivo, consciente, y a merced de Santi, que ahora se alzaba sobre él, no con un arma de fuego, sino con una pesada llave inglesa en la mano. El clímax no sería un asesinato, sino un tenso punto muerto. El polvo se asentaba en la penumbra del derruido edificio de la estación. El silencioso yacía en el suelo, con la pierna atrapada bajo la pesada maquinaria, una bestia enjaulada en una trampa de su propia arrogancia. Miró a Santi, que estaba de pie sobre él, y sus ojos no suplicaban, ardían con un odio puro y concentrado. «¿Crees que has ganado, mocoso de mierda?», siseó, su voz rasposa por el dolor y la rabia. «Puedes matarme, pero nunca escaparás. Mi gente te cazará hasta el fin del mundo. Encontrarán a tu puta madre y...». No pudo terminar. Santi no necesitaba escuchar las amenazas. Las había vivido. El poder de la vida y la muerte sobre su némesis estaba en su mano, condensado en el peso de la llave inglesa. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando la decisión del niño. Santi miró el rostro contorsionado del hombre, una máscara de maldad y agonía, y por un momento sintió el impulso de terminarlo, de asestar el golpe que vengaría el terror, la persecución, la amenaza a su madre. Pero al mirar la llave en su mano y luego al hombre, no vio una victoria. Vio el abismo, vio el rostro del mundo en el que se había metido, un mundo de violencia y muerte. Matar a este hombre no lo convertiría en un héroe, lo convertiría en
Uno de ellos, la imagen de su madre, su sonrisa, su enseñanza de que la bondad era la verdadera fortaleza, inundó su mente. No había robado, huido y luchado para convertirse en un asesino. Con un suspiro tembloroso que liberó toda la tensión, bajó la llave inglesa. Su misión era salvar una vida, no quitar otra. En lugar de la violencia, eligió la humillación, un arma mucho más letal contra un hombre como el Silencioso. Sacó el teléfono desechable de su bolsillo, apuntó la cámara al rostro, derrotado y atrapado de su perseguidor, asegurándose de que la imagen capturara su impotencia, el metal que lo aprisionaba, el polvo de la derrota en su ropa cara. Tomó la foto. Luego, con una calma que no sentía, envió esa imagen al mismo número que le había enviado la foto de su madre. Un mensaje de vuelta al corazón de la bestia. Dejó caer el teléfono al suelo a 1 metro de la mano extendida de El Silencioso, un último insulto. Sin decir una palabra, dio media vuelta y corrió, dejando al líder del cártel no muerto, sino algo mucho peor, vivo, derrotado y expuesto como un fraude. Corrió fuera del edificio, gritando el nombre de su abuelo. El pánico se apoderó de él de nuevo, un miedo diferente, más íntimo. Lo encontró cerca de su puesto de observación, desplomado contra el tronco de un pino, con la mirada perdida en la niebla. Una mancha oscura y húmeda se extendía sobre su camisa de algodón. Había sido alcanzado. El cuarto sicario, el que había estado flanqueando, debió de haber disparado a ciegas mientras huía aterrorizado por el estruendo del vagón al caer, una última bala perdida en el caos. La herida era grave. La montaña, que los había protegido, también había reclamado su precio. Santi cayó de rodillas junto a su abuelo, el sabor metálico de la victoria volviéndose ceniza en su boca. La urgencia del momento cambió por completo. La batalla había terminado, pero la lucha por la vida continuaba. Don Ramiro, a pesar del dolor que nublaba sus ojos, estaba lúcido. Sabía que su tiempo se agotaba. Lo sentía en el frío que se extendía por su pecho. Con la fuerza que le quedaba, agarró el brazo de Santi. «Escúchame, muchacho», jadeó. «No hay tiempo». Usó sus últimas energías para darle a Santi un mapa de escape, no dibujado, sino hablado. Le describió un sendero oculto, una ruta que lo llevaría al otro lado de la montaña, a un pequeño pueblo llamado Xometla. «Busca a un hombre llamado Ciro. Dile que vienes de mi parte. Te ayudará. Ahora vete. Vete. Prométemelo». Su voz era una orden, el último mandato de un patriarca. Santi se negó. Las lágrimas corrían por su rostro sucio. No quería dejarlo. Pero don Ramiro lo miró con una intensidad que silenció sus protestas. El anciano recostó la cabeza en el árbol, sus ojos fijos en las copas de los pinos que se perdían en la niebla. Vio a su nieto, y en su rostro no vio a un ladrón ni a un fugitivo, sino a un guerrero que había hecho lo imposible por su familia, la misma lealtad que él había defendido toda su vida. «Cuida a tu madre, cuida de Laura», fueron sus últimas palabras, un susurro que el viento se llevó. Y así, en la paz de la montaña que era su hogar, don Ramiro murió. Un sacrificio silencioso y digno para asegurar que su sangre, su legado pudiera continuar. El mundo de Santi se redujo a un silencio absoluto, roto solo por sus propios sollozos ahogados. Estaba verdaderamente solo. Había sobrevivido, había ganado, pero el costo era incalculable. En el lapso de unos pocos días, había perdido su nombre, su hogar, su infancia, y ahora al abuelo que apenas había comenzado a amar. El peso de la muerte de don Ramiro era infinitamente más pesado que la maleta con el dinero que ahora tenía que proteger. Abrazó el cuerpo aún cálido de su abuelo. Su dolor era un océano silencioso en medio de la vasta e indiferente naturaleza. La victoria se sintió exactamente como una derrota, una lección brutal sobre el precio de desafiar a los monstruos. Mientras Santi lloraba en la montaña, la foto que había enviado comenzaba su trabajo destructivo. La imagen del gran Silencioso, derrotado, humillado y atrapado como una rata, se extendió como un virus por los canales de comunicación encriptados del cártel. Para una organización basada en el miedo y la reputación de una fuerza implacable, la imagen era veneno puro. La leyenda de El Silencioso
el estratega intocable, se hizo añicos. Se convirtió en un chiste, el hombre que fue vencido por un niño y un viejo en una estación fantasma. La célula de los espectros de Puebla se sumió en el caos. Las luchas internas por el poder y el ridículo la desmantelaron desde dentro, no con una guerra, sino con el arma silenciosa de la vergüenza. Adormecido por el dolor, pero impulsado por la promesa hecha a su abuelo, Santi finalmente se levantó. Cubrió a don Ramiro con ramas de pino, un entierro improvisado en el corazón del bosque. Luego, con la pesada maleta a la espalda, comenzó a seguir las instrucciones de su abuelo. Caminó durante horas, un autómata moviéndose por un terreno desconocido. Finalmente, encontró el pequeño y polvoriento pueblo de Xometla. Encontró la casa del hombre llamado Ciro. Era un anciano, igual de curtido que Ramiro. Cuando Santi pronunció el nombre de su abuelo, el hombre no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta y lo dejó entrar, cerrándola al mundo exterior. El primer paso de un largo y oscuro viaje hacia una nueva vida acababa de comenzar. El dinero ya no era un robo, era una herencia sagrada, pagada con sangre. El viaje de Santi para salir de México fue una odisea silenciosa, un peregrinaje a través de un país invisible que se esconde a plena vista. Ciro, el viejo amigo de su abuelo, activó una red clandestina forjada durante décadas, no de criminales, sino de gente común unida por un odio compartido hacia los cárteles. Eran camioneros que le hicieron un hueco entre sus cargas, sacerdotes rurales que lo escondieron en sacristías polvorientas, y familias de Dio, agricultores que le dieron de comer, y un lugar para dormir en sus graneros sin hacer preguntas. Santi se movía de un eslabón a otro de esta cadena de decencia, un fantasma transportado por la noche. La pesada maleta de lona, su ancla y su propósito, nunca se apartó de su lado. Viajaba en silencio, sus ojos reflejando una madurez trágica, escuchando las historias de sus protectores, historias de extorsión y violencia que reforzaban la justicia de su causa. La última etapa del viaje fue la más peligrosa, el cruce de la frontera. No hubo una carrera dramática a través del desierto, ni un enfrentamiento con la patrulla fronteriza. La red de Ciro lo arregló de una manera mucho más sutil. Santi fue integrado en una familia de trabajadores agrícolas que cruzaban legalmente para una temporada de cosecha. Con el dinero de la red engrasando las palancas adecuadas, su presencia fue convenientemente ignorada. Cruzó el río Bravo no a nado, sino en un viejo autobús y pisó tierra estadounidense en 1900, un pequeño y polvoriento pueblo de Texas. Era un día caluroso y anónimo. Estaba solo, con 14 años, una nueva identidad en el bolsillo y casi $1 millón en una maleta. La primera fase de su misión imposible había concluido. Había llegado al otro lado del espejo. Con la ayuda de un contacto final de la red, un activista de derechos humanos en San Antonio, Santiago Vargas fue enterrado para siempre. Obtuvo nuevos papeles, un nuevo nombre, una nueva historia de vida. Se convirtió en Leo, un huérfano de un pasado borroso. La transición fue abrumadora. Tuvo que aprender no solo un nuevo idioma, sino una nueva forma de caminar, de hablar, de existir en un mundo que no entendía su dolor ni sus secretos. Navegar por el sistema para traer a su madre y conseguirle tratamiento fue un laberinto burocrático y legal que habría intimidado a un adulto. Pero Santi, o Leo, lo abordó con la misma determinación metódica con la que había desmantelado un motor o planeado una emboscada. Era su última y más importante reparación, y lo logró, a través de una organización benéfica religiosa que el activista le recomendó. Pudo canalizar el dinero de forma anónima para cubrir los costos médicos. Laura, cuya salud se había deteriorado peligrosamente, fue trasladada a Houston en una ambulancia aérea. Santi esperó durante las largas horas de la cirugía en una sala de espera estéril, un escenario demasiado parecido al que había querido escapar. Cuando el cirujano finalmente salió, con el limpio rostro cansado pero sonriente, y le dijo las palabras: «La operación fue un éxito. Su madre se va a recuperar». El alivio fue tan abrumador que las piernas de Santi cedieron. La motivación central, la fuerza que lo había impulsado a través del infierno,
Finalmente se había cumplido. El llanto que vino después no fue de tristeza, sino de una liberación exhausta y agridulce. Pasaron los años. La vida encontró un nuevo ritmo, tranquilo y sin pretensiones, en una pequeña ciudad de Ohio, lejos de Midlothian, cualquier frontera, rodeada de campos de maíz y cielos amplios. Leo, el nombre que Santi había adoptado, era ahora un joven alto y reservado, conocido en la ciudad como el mejor mecánico de la región. Su habilidad con los motores era legendaria a nivel local, casi mágica. Nadie sabía de dónde venía esa habilidad, ni la historia que se escondía detrás de sus ojos callados. Vivía con su madre, Laura, cuya enfermedad era ahora solo un recuerdo, una cicatriz en el pasado. Su vida era sencilla, anónima, la misma que había anhelado. Había comprado la vida de su madre y el precio había sido la suya, pero la paz nunca es absoluta para quienes han caminado por el fuego. A pesar de la tranquilidad de su nueva vida, vivían como fantasmas. Una paranoia de bajo nivel era su compañera constante. Leo todavía se encontraba mirando por encima del hombro. El sonido de un coche con el motor potente, la visión de una camioneta negra, podían hacer que su corazón se acelerara por un instante. Por la noche, a veces soñaba con el olor a óxido y niebla de la estación de tren, con el rostro de él silencioso, o con el último aliento de su abuelo en la montaña. Había salvado a su madre, sí, pero había perdido su inocencia y su tranquilidad para siempre. Era un hombre joven perseguido por el espectro del niño que se había visto obligado a ser. Mientras tanto, en Puebla y en las sierras circundantes, la historia de lo que realmente sucedió en la estación olvidada se había transformado. La verdad, como suele ocurrir, se disolvió y en su lugar creció la leyenda. La versión oficial, difundida por los restos del cártel para salvar las apariencias, hablaba de una traición interna, de una lucha de poder, pero la gente común, en las cantinas, en los talleres y en los mercados, susurraba una historia diferente, una historia más poderosa. Hablaban de un espíritu vengador, un fantasma que había surgido de las propias montañas para castigar a los espectros, que desde aquel día habían perdido su poder y su prestigio en la región. La leyenda adquirió un nombre, susurrado con una mezcla de miedo y reverencia. Lo llamaban el Niño Fantasma. Algunos, recordando los primeros días de la búsqueda frenética, lo llamaban Santi. Se contaban historias de cómo un niño invisible, al que nadie prestaba atención, se había enfrentado solo al cártel. Decían que no había usado balas, sino ingenio, que había convertido la chatarra en armas y la niebla en su aliada, que tras derrotar al diablo no había reclamado un trono, sino que se había desvanecido de nuevo en las brumas del pico de Orizaba, dejando tras de sí solo una advertencia, que incluso los monstruos más poderosos tienen un punto débil, y que la desesperación puede forjar al más improbable de los héroes. La crónica termina con dos imágenes, dos realidades que coexisten a miles de kilómetros de distancia. La primera es la de un joven mecánico en un tranquilo pueblo estadounidense, con las manos manchadas de grasa, inclinándose sobre el motor abierto de un coche, una sonrisa tranquila en su rostro, mientras escucha la risa de su madre desde el porche de su pequeña casa. Es anónimo, está a salvo, es libre. La segunda imagen es la de su leyenda, un cuento que crece con cada narración en su tierra natal, una historia de esperanza susurrada que da valor a los oprimidos. Santiago Vargas, el niño, se ha ido para siempre, sacrificado en el altar de la necesidad. Pero Santi, el fantasma de la sierra, el niño que le robó al diablo y desapareció, vivirá para siempre.